El día en que Manuela cruzó el umbral de su nueva casa, creyó que la felicidad sería sencilla. Un matrimonio reciente, un hombre amoroso, una vida recién estrenada que olía a promesas. Juan la miraba como si el mundo se redujera a sus ojos y ella, aún con el vestido de novia guardado en el armario, pensaba que nada podría enturbiar aquella calma. Pero la llegada de Yvonne, la madre viuda de Joan, cambió el aire de la casa. No fue de un día para otro, sino con la lentitud con que el veneno se mezcla en el agua sin que nadie lo note. Al principio fueron las correcciones amables, los consejos insistentes, las manos de Yvonne rehaciendo lo que Manuela hacía mal. Luego, las miradas, los silencios, las puertas que se cerraban un poco más fuerte. Juan, ciego por el cariño hacia su madre, no veía el resentimiento que crecía en el corazón de su esposa. Y así, una tarde cualquiera, cuando la desesperación y los celos le nublaron el juicio, Manuela tomó una decisión que cambiaría para siempre su destino. Buscaría una hierba para deshacerse de la mujer que creía su enemiga. La casa donde vivían Juan y Manuela era amplia, con un jardín donde el sol se filtraba entre las hojas y un silencio que poco a poco empezó a volverse incómodo. Juan trabajaba todo el día y regresaba con regalos, flores y sonrisas, sin sospechar que entre las paredes de su hogar el amor y la irritación comenzaban a convivir como dos fuerzas opuestas. Yvonne, su madre, había aceptado la invitación de vivir con ellos después del matrimonio. Para Juan era un acto de amor y cuidado, pero para Manuela una invasión. Ella no sabía cocinar, ni planchar, ni llevar una casa, y cada intento fallido era motivo para que Yvonne, con la mejor intención, interviniera. «Déjame ayudarte», decía la madre, mientras Manuela sentía que su orgullo se resquebrajaba un poco más. Aquella convivencia forzada transformó la dulzura inicial de la joven en una mezcla de celos, frustración y rabia contenida. Sin embargo, debajo de esa tensión había algo más, el miedo de no ser suficiente, de no estar a la altura del amor de João. Fue ese miedo el que la llevó a tocar la puerta del hechicero del pueblo, buscando una salida oscura a un problema que solo existía dentro de su corazón. Las primeras semanas después de la boda fueron una mezcla de ilusión y desconcierto. Manuela todavía se despertaba con la sensación de estar viviendo un sueño, escuchando los pasos de Juan en el pasillo, el sonido de su voz que le hablaba con ternura cada mañana. Él era un hombre atento, protector, de mirada serena y manos firmes. A su lado, Manuela sentía que por fin había encontrado un refugio. Pero el equilibrio comenzó a tambalearse cuando Yvonne cruzó la puerta de la casa con una maleta en la mano y una sonrisa emocionada. Joan la recibió con un abrazo largo, de esos que solo los hijos profundamente agradecidos saben dar, mientras Manuela observaba desde la escalera, fingiendo una sonrisa que no alcanzaba los ojos. En su mente, la casa era un territorio sagrado para el amor, no un espacio compartido con una tercera presencia. Yvonne, sin embargo, no sospechaba nada. Llevaba consigo una ternura natural, la sabiduría sencilla de las mujeres que habían sobrevivido al tiempo y la pérdida. Viuda desde hacía años, aceptó la propuesta de su hijo con el corazón lleno de gratitud. «Así estaremos los tres, una familia completa», dijo aquella tarde, mientras colocaba las fotos del difunto marido en un rincón del salón. João asentía, feliz, mientras Manuela tragaba en silencio la incomodidad que se expandía como una sombra. Los días se llenaron de rutinas que al principio parecían inofensivas. Yvonne madrugaba para preparar el desayuno. El olor a café recién hecho inundaba la casa cuando Manuela todavía dormía. Joan sonreía al sentarse a la mesa, agradecido por la dedicación de su madre. Manuela, en cambio, se sentía desplazada, invisible, como una invitada en su propio hogar. Intentaba participar, pero cada vez que lo hacía, algo fallaba.
La leche se derramaba, el pan se quemaba, la comida quedaba salada o insípida. Ivone, con paciencia maternal, corregía los errores sin reproche. «No te preocupes, hija, con el tiempo aprenderás», decía, acercándose con una sonrisa. Pero en los oídos de Manuela, esas palabras sonaban como cuchillos. No escuchaba comprensión, sino condescendencia. Cada gesto amable de su suegra se transformaba en una herida más. La tensión fue creciendo sin palabras. João no lo notaba. Su mundo se reducía al trabajo y al cariño que recibía de las dos mujeres que más amaba. A veces, cuando regresaba a casa, las encontraba charlando y pensaba que todo marchaba bien. No veía los silencios que se acumulaban cuando él salía, ni los suspiros de resignación que escapaban de los labios de Manuela cuando Ivone intentaba enseñarle a cocinar. La joven había soñado con una vida tranquila, llena de paseos, cenas románticas y risas compartidas, pero lo que tenía era una convivencia que la asfixiaba. Una tarde, mientras fregaba los platos con torpeza, escuchó a João reír con su madre en la sala. Ivone le contaba historias de su infancia, anécdotas divertidas de cuando era niño. La risa de João llenó la casa de un calor que a Manuela le resultó insoportable. Apoyó las manos mojadas sobre la encimera y sintió una punzada de celos, una sensación infantil pero poderosa, como si esa complicidad entre madre e hijo la excluyera por completo. En su mente algo empezó a torcerse. «Siempre será ella», pensó con amargura. «Siempre habrá un lugar en su corazón que no me pertenece». Desde entonces, cada pequeño gesto de Ivone se convirtió en un recordatorio de su propia inseguridad. Si la suegra doblaba una toalla, Manuela sentía que lo hacía para demostrar que ella no sabía hacerlo. Si cocinaba un guiso delicioso, era porque quería dejar claro quién mandaba en la cocina. Si João la abrazaba con ternura, era porque seguía siendo el niño de mamá. Lo que en otro corazón habría sido ternura, en el de Manuela se transformó en resentimiento. Comenzó a imaginar su vida sin Ivone, libre de comparaciones, libre de miradas que la hacían sentir inútil. Una noche, después de una discusión silenciosa, una de esas que no se dicen pero se sienten, Manuela salió de la casa con el corazón golpeando en el pecho. Caminó sin rumbo por las calles del pequeño pueblo, hasta que llegó al lugar que todos conocían, pero pocos se atrevían a visitar, la casa del hechicero. Era un hombre viejo, de barba gris y ojos que parecían saberlo todo. Se decía que curaba con hierbas, que conocía los secretos del alma y que podía cambiar la suerte de quien lo buscara. Manuela entró con el alma ardiendo de rabia. El aire olía a incienso y hojas secas. «Necesito algo», dijo sin saludar, «algo que ponga fin a un problema». El hombre la observó en silencio, midiendo cada palabra que no decía. «¿De qué problema hablas, niña?» «De una mujer, mi suegra. No la soporto más. Ella me roba la paz, me roba a mi marido. No quiero verla más». El hechicero, que conocía a Ivone desde hacía años, la miró con tristeza. No dijo nada por unos segundos. Luego caminó hacia una estantería y tomó un pequeño frasco de cristal con un polvo verde en su interior. «Esto», dijo con voz pausada, «debes ponerlo en su comida, un poquito cada día. Nadie notará nada. Pero escucha bien. Mientras lo haces, trata a esa mujer con bondad. Hazlo parecer real. Mírala con cariño. Peina su cabello. Comparte su mesa. Si alguien pregunta, que crean que la amas. ¿Entiendes?» Manuela asintió con rapidez, sin comprender del todo las implicaciones de esas palabras. Guardó el frasco en su bolso y salió con el corazón ligero, convencida de que su sufrimiento terminaría pronto. No sabía que, en realidad, su verdadero viaje acababa de comenzar. Esa noche, al regresar a casa, miró a Ivone con una sonrisa falsa.
La mujer la recibió con la misma calidez de siempre. João las observó, feliz, creyendo que por fin la convivencia estaba mejorando. Manuela se encerró en la cocina y, temblando, vertió la primera pizca del polvo en la sopa. Por fin, murmuró. Pero, mientras removía el caldo, no pudo evitar un temblor extraño, como si algo dentro de ella advirtiera que el camino que había tomado no tenía retorno. Los días siguientes se tiñeron de una calma engañosa. Manuela despertaba con el sonido del reloj del pasillo y la rutina de siempre. El olor del café que Ivone preparaba antes del amanecer, los pasos de João que se acercaban para despedirse con un beso en la frente, la sonrisa amable que su suegra ofrecía mientras servía el desayuno. Nada parecía diferente en la superficie, pero dentro de ella la culpa comenzaba a moverse como un animal dormido que lentamente abría los ojos. Cada vez que vertía una pizca del polvo en la comida, su corazón se aceleraba. Lo hacía con cuidado, asegurándose de que João no estuviera cerca, de que nadie la observara. Solo un poco, se repetía, solo hasta que ella desaparezca y todo vuelva a la normalidad. Pero lo que Manuela no sabía era que, con cada gesto, estaba envenenando algo mucho más profundo que un plato de sopa. Estaba envenenando su propia alma. Ivone, ajena a todo, comenzó a notar un cambio en su nuera. La muchacha que antes apenas la saludaba con frialdad, ahora la invitaba a caminar por el jardín, a peinar su cabello o a acompañarla al mercado. João, encantado, celebraba aquel nuevo vínculo. Sabía que tarde o temprano se llevarían bien, decía con orgullo. Manuela asentía sonriendo mientras una sombra de remordimiento le cruzaba el rostro. No entendía por qué cada gesto amable de Ivone la desarmaba. La mujer hablaba con dulzura, contaba historias de juventud, de cómo había amado a su difunto esposo, de cómo había criado a João sola, con esfuerzo y dignidad. Esas confesiones, tan humanas y cálidas, comenzaron a resquebrajar las murallas del rencor de Manuela, aunque ella aún no lo admitiera. Una tarde, mientras cocinaban juntas, Ivone tomó las manos de Manuela y las colocó sobre la masa del pan. «No aprietes con fuerza, deja que el pan respire», le dijo sonriendo. Manuela la miró en silencio. Nunca nadie le había enseñado algo con tanta paciencia. Por un instante, el deseo de herirla se disolvió en un sentimiento extraño, casi tierno, pero enseguida lo reprimió. «No te dejes engañar», se dijo a sí misma. Ella siempre quiere controlarlo todo. Sin embargo, aquella noche, al ver a Ivone dormida en el sillón, con las gafas puestas y el tejido entre las manos, Manuela sintió una punzada de compasión. Se acercó despacio y le acomodó una manta sobre los hombros. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero en ese instante algo comenzó a cambiar. Pasaron los días y la enfermedad que Manuela esperaba no llegaba. Ivone seguía igual de fuerte, igual de alegre, incluso más viva que antes. Cocinaban juntas, salían al pueblo a comprar flores, hablaban de todo y de nada. João las miraba con orgullo y agradecimiento, convencido de que su hogar, al fin, había encontrado equilibrio. Pero dentro de Manuela, la confusión crecía. Por las noches, se preguntaba si la hierba realmente estaba haciendo efecto o si el hechicero la había engañado. Comenzó a sentir miedo, miedo de ser descubierta, miedo de su propio corazón. A veces, mientras mezclaba los ingredientes, pensaba en confesarlo todo, pero luego la vergüenza le cerraba la boca. Un día, mientras caminaban por el parque, Ivone se detuvo frente a un banco y dijo: «¿Sabes, Manuela? Al principio pensé que no te caía bien. Sentía que me mirabas con distancia, y eso me dolía, porque tú eres la esposa de mi hijo, la mujer que él ama. Yo solo quería ayudarte, hacerte sentir parte de la familia». Manuela la escuchaba con el alma encogida. Las palabras de Ivone eran sinceras, limpias, sin reproche. «Sé que me entrometo a veces.
continuó la suegra, pero no lo hago por querer dominar nada. Lo hago porque me gusta cuidar. Es lo único que sé hacer desde que me quedé sola. Aquella confesión le atravesó el pecho como una daga. Por primera vez, Manuela comprendió que tal vez había malinterpretado todo, que la bondad de Ivone nunca fue una máscara. Esa noche, al preparar la cena, Manuela dudó. Miró el frasco con la hierba sobre la mesa, sus manos temblaron. «¿Y si paro?», pensó. Pero el miedo a ser descubierta la hizo seguir. Vertió otra pizca, muy poca, casi simbólica. Mientras revolvía la sopa, sintió ganas de llorar. João llegó tarde y cenaron en silencio. Ivone, entre bocado y bocado, le agradeció por el esfuerzo. «Cada día cocinas mejor», le dijo. Manuela no pudo soportarlo. Se levantó de la mesa fingiendo buscar algo y se refugió en la cocina. Allí, sola, se recargó contra la pared y rompió a llorar. Lloró con un dolor que no entendía del todo, como si el alma se le abriera en dos. Con el paso de las semanas, la convivencia se volvió más suave. La tensión que antes flotaba en el aire se transformó en una cercanía extraña, pero real. Ivone comenzó a enseñarle a tejer, a coser botones, a preparar dulces. Pasaban las tardes juntas entre agujas, risas y tazas de té. João, al llegar del trabajo, las encontraba charlando, rodeadas de telas y hilos, y sentía que la vida por fin estaba en paz. Lo que ninguno de los tres sabía era que ese equilibrio aparente era, en realidad, el resultado de una lenta transformación interior. Manuela comenzó a mirar a Ivone con otros ojos. La observaba mientras hablaba, mientras regaba las plantas o le contaba anécdotas de João niño. En cada historia encontraba una ternura que antes no había querido ver. Empezó a notar los pequeños detalles, la forma en que Ivone acariciaba su cabello cuando la consolaba, los gestos con los que cuidaba de la casa, la manera en que siempre pensaba en los demás antes que en sí misma. Y así, poco a poco, el rencor se fue desvaneciendo. Una tarde lluviosa, mientras tejían frente a la ventana, Ivone dijo algo que Manuela nunca olvidaría. «La familia no se elige, pero se construye. A veces el amor tarda en llegar, pero cuando llega, vale más que todo el oro del mundo». Manuela la miró con los ojos húmedos, incapaz de responder. En su interior, un torbellino de sentimientos luchaba por salir. Quiso confesar la verdad, contarle lo que había hecho, pero el miedo la paralizó. En cambio, le tomó la mano y la apretó con suavidad. Ivone sonrió, sin sospechar que ese gesto contenía una súplica muda de perdón. Aquella noche, Manuela se quedó despierta, mirando el frasco casi vacío sobre la mesa. Ya no sentía odio, ni deseo de venganza, solo una tristeza profunda, un arrepentimiento que la consumía. Por primera vez, pensó en volver al hechicero. Quería preguntarle si existía una manera de detener todo, de revertir lo que había empezado. Pero ¿cómo explicarle que ahora amaba a la mujer que antes deseaba ver muerta? El amanecer la encontró en vela, con los ojos hinchados y el alma en carne viva. Sabía que debía hacerlo, sabía que debía enfrentar la verdad, así que al día siguiente, sin decir nada a João ni a Ivone, salió de casa y caminó bajo la lluvia hasta el mismo lugar donde todo había comenzado. El hechicero la esperaba, como si supiera que regresaría. Las semanas comenzaron a pasar con una calma engañosa. Manuela seguía fielmente las indicaciones del hechicero. Cada día, una pizca de aquella misteriosa hierba disuelta en la sopa o en el té de Ivone. Al principio lo hacía con las manos temblorosas, con el corazón acelerado y la mente llena de culpa. Pero a medida que los días transcurrían y nada ocurría, comenzó a sentir una tranquilidad inquietante, como si el veneno estuviera actuando lentamente, tejiendo un destino invisible que solo ella conocía. João notó un cambio en su esposa. «Estás diferente», le dijo una noche mientras cenaban los tres. «Más tranquila, más amable». Manuela sonrió con un leve temblor en los labios.
Estoy intentando mejorar, João, por ti. Ivone, que la observaba con ojos cansados pero dulces, asintió con ternura. Se nota, hija. Me alegra verte más serena. Aquellas palabras, en lugar de provocar alivio, encendieron algo profundo en Manuela, un fuego de vergüenza y confusión. ¿Cómo podía aquella mujer, a quien estaba lentamente condenando, hablarle con tanto cariño? Aún así, siguió su plan, convencida de que era cuestión de tiempo. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Ivone se acercó y le entregó un pequeño pañuelo bordado a mano. «Lo hice para ti», dijo con una sonrisa suave. «Eres parte de esta familia y quiero que lo sientas así». Manuela lo tomó con torpeza, sin saber cómo reaccionar. Aquella amabilidad la desarmaba, la dejaba sin excusas para odiarla. Pero su orgullo, herido por meses de humillaciones imaginarias, aún resistía. Sin embargo, algo comenzaba a cambiar de forma sutil. Cuando Ivone le pedía ayuda para tender la ropa o cocinar, Manuela ya no respondía con aspereza. Empezaba a escuchar, a observar los movimientos lentos pero seguros de la mujer mayor, el modo en que sus manos parecían tener memoria. Una tarde, mientras hacían juntas una receta de pastel, Manuela observó cómo Ivone mezclaba los ingredientes con paciencia, contando historias del pasado. Hablaba de João cuando era niño, de cómo lo crió sola después de la muerte de su marido, de los días difíciles en los que no había pan ni descanso, pero nunca faltó amor. Manuela la escuchó en silencio, sintiendo una punzada en el pecho. «Debió ser muy duro», murmuró. Ivone sonrió con los ojos húmedos. «Lo fue, pero también fue hermoso. João fue mi razón para seguir. Cuando lo vi casarse contigo, sentí que todo había valido la pena». Esa frase quedó flotando en el aire como un eco suave y devastador. Manuela quiso decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Esa noche no pudo dormir. Se levantó en silencio, fue a la cocina y miró la pequeña bolsa de la hierba. La sostuvo entre los dedos, indecisa. Por primera vez, el simple acto de añadirla a la comida le pareció monstruoso. Recordó el pañuelo bordado, las manos de Ivone temblando al ofrecerle su amistad, la voz dulce llamándola hija. Al día siguiente, João propuso un paseo al parque. Ivone aceptó con entusiasmo y Manuela, fingiendo alegría, los acompañó. Mientras caminaban entre los árboles, vio cómo João tomaba del brazo a su madre para ayudarla a cruzar el camino. Aquella imagen, de una ternura tan simple, la conmovió hasta lo más profundo. Sintió una mezcla de culpa y admiración, y comprendió que João no era solo el marido que ella amaba, también era el hijo que había aprendido a amar cuidando a su madre. Esa noche, durante la cena, Ivone elogió el guiso que Manuela había preparado. «Está delicioso», dijo con una sonrisa sincera. «Nunca comí algo tan sabroso». Manuela sintió que el corazón se le encogía. Había puesto la hierba, pero ahora, en medio de las risas y las conversaciones, ya no podía soportar la idea de lo que estaba haciendo. Terminó de cenar en silencio, y cuando todos se fueron a dormir, lloró en la oscuridad, con la cara entre las manos. Al día siguiente, algo cambió definitivamente. En lugar de añadir la hierba al desayuno, la tiró al fuego. La vio arder, escuchó el crepitar de las brasas y sintió que algo dentro de sí también se quemaba, algo que la había mantenido prisionera del rencor. Desde entonces, comenzó a tratar a Ivone con una amabilidad auténtica. Paseaban juntas, tomaban té en el jardín, se reían de los pequeños errores culinarios. Ivone le enseñaba a tejer y entre agujas y risas, la relación entre ellas empezó a florecer. João, feliz, no entendía el milagro que se había obrado bajo su propio techo. Sabía que ustedes se llevarían bien, decía orgulloso, sin sospechar el oscuro secreto que unía a ambas mujeres. Pero Manuela, aunque aliviada, vivía con un peso invisible.
el remordimiento. Cada gesto de cariño de Ivone era como una herida que sanaba y dolía al mismo tiempo. Sin embargo, en esa nueva convivencia comenzó a descubrir una paz desconocida. El veneno, pensó un día mientras observaba a Ivone dormitar en una mecedora, no estaba en la hierba, sino en su corazón, en los pensamientos que la habían cegado. Por primera vez, sintió verdadera gratitud, y aunque aún temía las consecuencias de sus actos, decidió que, si el destino le daba una segunda oportunidad, la aprovecharía para reparar lo que casi destruyó. Con el paso de los días, la casa comenzó a llenarse de una armonía que parecía imposible meses atrás. Las mañanas eran más suaves, los silencios menos pesados. Ivone y Manuela se habían convertido en una dupla improbable, unidas por el hilo invisible de la comprensión y el afecto. João observaba todo con orgullo, creyendo que su hogar finalmente había encontrado equilibrio. Pero solo Manuela sabía la verdad. Aquella paz no era fruto del tiempo, sino del perdón que nacía lentamente dentro de ella. Cada vez que miraba a Ivone, ya no veía a una enemiga ni a una intrusa, sino a una mujer que había amado y sufrido, que había entregado su vida por su hijo. Un día de otoño, mientras barrían las hojas secas del jardín, Ivone se detuvo, respiró hondo y dijo con voz tranquila: «Sabes, Manuela, a veces me recuerdas a mí cuando era joven. También tenía ese carácter fuerte, esa impaciencia por querer que todo saliera bien». Manuela sonrió, sorprendida. «¿Yo? No lo creo». Ivone rió, una risa cálida y sincera. «Sí, tú. Tenía tus mismas ganas de aprenderlo todo sola, de demostrar que podía con el mundo. Pero la vida me enseñó que nadie puede hacerlo todo sin aceptar un poco de ayuda». Manuela la miró en silencio, y en ese instante comprendió que lo que había interpretado como intromisión no era más que amor torpe, una manera diferente de cuidar. Esa tarde, decidió cocinar algo especial para ella. Preparó el guiso favorito de Ivone con dedicación y ternura. Mientras revolvía la olla, recordó cada palabra del hechicero, cada visita clandestina, cada cucharada cargada de intención, y se estremeció. Cuando sirvieron la comida, Ivone probó el primer bocado y sonrió. «Está perfecto, hija. Tienes manos de cocinera». Manuela bajó la mirada y sintió que las lágrimas le ardían. João no entendió su emoción, pero la abrazó con ternura. «Estoy orgulloso de ti», le susurró. Esa noche, cuando todos dormían, Manuela no pudo más. Se levantó, tomó el resto de la hierba que aún guardaba y la llevó consigo al bosque detrás de la casa. El viento movía las ramas y la luna, alta y blanca, iluminaba su rostro humedecido. «No te necesito más», murmuró, lanzando las hojas al río. Las vio flotar, alejarse, desaparecer en la corriente. Era como si el pasado se deshiciera frente a sus ojos. A la mañana siguiente, Ivone la encontró en la cocina distraída mirando por la ventana. «Estás pensativa», dijo. «¿Pasa algo?» Manuela negó con una sonrisa suave. «Nada, solo pensaba en lo afortunada que soy de tener esta familia». Ivone tomó su mano y la apretó con cariño. «Yo también, hija. No sabes cuánto significa para mí que estemos juntas». Ese simple gesto selló algo entre ellas. Desde entonces empezaron a compartirlo todo: recetas, recuerdos, risas, confidencias. Manuela incluso le pidió que le enseñara a coser, y juntas pasaban las tardes entre agujas, telas y canciones antiguas que Ivone tarareaba con nostalgia. João, al llegar del trabajo, las encontraba riendo y el sonido llenaba la casa de una alegría genuina. Era difícil imaginar que alguna vez el aire estuvo cargado de resentimiento, pero el alma de Manuela seguía sintiendo un peso, una sombra del pasado que no la dejaba dormir del todo. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Ivone se detuvo de pronto y dijo: «¿Sabes, Manuela? Últimamente me he sentido más viva. Creo que es por ti. Me devuelves la juventud». Esas palabras la atravesaron como un cuchillo.
Manuela la miró y por un instante pensó en confesarlo todo: el hechicero, la hierba, el odio que había sentido. Pero algo dentro de ella la detuvo. No quería romper la paz recién encontrada, no quería manchar el amor que ahora las unía. En su lugar, la abrazó con fuerza, cerrando los ojos mientras sentía el perfume a lavanda del cabello de Yvonne. «Yo también te quiero, mamá», susurró sin pensar, y al decirlo, comprendió que lo sentía de verdad. Esa noche, al acostarse, Joan le acarició el rostro. «Nunca te había visto tan feliz». Y lo estaba, pero no por el motivo que él imaginaba. Manuela había descubierto el poder del cambio, el milagro que ocurre cuando se deja atrás el orgullo y se permite ver con el corazón. Los días siguieron en calma hasta que un imprevisto alteró la rutina. Yvonne enfermó repentinamente, una fiebre leve al principio, pero que con el tiempo la debilitó. Manuela se desesperó, temiendo que su pasado regresara para castigarla. Llamaron al médico, quien aseguró que era solo una infección pasajera, pero ella no podía tranquilizarse. Se quedaba junto a la cama de su suegra, cuidándola, refrescando su frente con paños húmedos, velando sus sueños. Yvonne, medio dormida, murmuraba cosas que la conmovían. «Eres buena, hija, siempre lo supe». Y esas palabras eran un perdón silencioso, aunque Yvonne no sabía de qué. Una madrugada, Manuela se arrodilló junto a la cama y rezó. No había rezado en años, pero sus palabras brotaron sinceras. «Dios, si alguna vez quise el mal, te lo devuelvo todo. No la dejes ir, te lo ruego, ella no merece sufrir». En ese momento sintió una calma profunda, como si una fuerza invisible la abrazara. Al amanecer, la fiebre de Yvonne bajó. Joan la llamó un milagro, pero Manuela supo que era algo más. Era la vida dándole una segunda oportunidad. Los días siguientes fueron de recuperación y gratitud. Yvonne volvió a sonreír, y Manuela, exhausta pero en paz, comprendió que el amor verdadero no siempre llega de donde se espera, sino de los lugares más improbables, incluso de una relación que comenzó con odio. Esa noche, mientras Yvonne dormía plácidamente, Manuela salió al jardín. El cielo estaba lleno de estrellas, y por primera vez en mucho tiempo respiró sin culpa. Sintió que algo dentro de ella finalmente se había liberado. El invierno llegó con una calma blanca, cubriendo los campos y el techo de la casa con una capa de silencio. La rutina se había convertido en algo dulce, casi ritual. Yvonne se recuperaba lentamente, y Manuela la cuidaba con devoción, llevándole el desayuno a la cama, peinándole el cabello, envolviéndola en mantas tejidas por ambas. Joan, sin sospechar la profundidad de todo lo vivido, se sentía orgulloso de su hogar, convencido de que el amor había encontrado su equilibrio. Pero dentro de Manuela aún habitaba una necesidad: cerrar el ciclo de su culpa, enfrentarse a aquello que había iniciado. No podía seguir viviendo sabiendo que la verdad dormía entre sus recuerdos. Una tarde, mientras Yvonne reposaba y Joan trabajaba, Manuela decidió volver al lugar donde todo comenzó. Caminó largo rato por los caminos del pueblo hasta llegar a la vieja cabaña del hechicero. El aire olía a madera húmeda y a humo. Golpeó la puerta y el anciano apareció, con la misma expresión tranquila de aquel día en que le entregó la bolsa de hierbas. «¿Has vuelto?», dijo él sin sorpresa. «Sí», respondió Manuela con voz temblorosa. «Necesito saber la verdad, necesito entender qué hice». El hombre la observó largo rato antes de hablar. «No hiciste nada que el amor no haya deshecho después. La hierba que te di no era veneno, era solo una mezcla de vitaminas y hierbas del campo. Lo que te mataba no estaba en la comida, sino en tu alma». Manuela lo miró sin comprender. «¿Por qué me mentiste?». El hechicero sonrió, con una tristeza serena. «Porque necesitabas creer que el cambio dependía de algo externo. Pero el verdadero cambio, hija,
nació de ti. El veneno era tu odio y la cura fue tu amor. Las palabras la golpearon con la fuerza de una verdad luminosa. Sintió que todo el peso de los meses pasados se disolvía en lágrimas. Entonces, ella nunca estuvo en peligro, murmuró. No, respondió el anciano. La única que podía morir eras tú si seguías alimentando el rencor. Manuela bajó la cabeza, agradecida y avergonzada a la vez. Gracias, susurró. No me des las gracias a mí, dijo él. Agradece a la vida que te permitió ver antes de perder. Al salir de la cabaña, el aire le pareció más limpio, más vivo. Caminó hacia casa con el corazón ligero, decidida a vivir sin sombras. Al llegar, encontró a Ivone sentada junto al fuego, tejiendo una bufanda. ¿Dónde estabas?, preguntó con suavidad. Necesitaba cerrar algo del pasado, respondió Manuela, y se sentó a su lado. Ivone le sonrió y le ofreció una taza de té. Cierra lo que necesites, pero recuerda que el pasado solo sirve si lo usas para amar mejor. Aquella noche, mientras la nieve caía, las dos mujeres tejieron en silencio, unidas por una paz que no necesitaba palabras. João las observaba desde la puerta con una sonrisa. Había algo sagrado en esa escena, algo que ni el tiempo ni el dolor podrían borrar. Con el paso de los días, la relación entre ellas se fortaleció aún más. Ivone, agradecida, le enseñó a Manuela viejas recetas familiares, historias del marido que perdió, secretos del jardín y del alma. Y Manuela, por su parte, le devolvía alegría, energía, compañía. Se habían convertido, sin buscarlo, en madre e hija. Un vínculo nacido del perdón y del cambio. Una tarde, mientras ordenaban el ático, Manuela encontró una caja llena de cartas y fotografías antiguas. En una de ellas, vio a Ivone de joven, con su marido y un pequeño João en brazos. La sonrisa de aquella mujer era la misma que ahora le ofrecía cada día. Era feliz, dijo Ivone al verla observar la foto. Y ahora también lo soy, aunque de otra manera. Manuela la miró con ternura. Creo que nunca entendí lo que significaba tener una madre hasta ahora. Ivone la abrazó, y en ese abrazo se selló un amor nuevo, sin condiciones, sin pasados. Con el tiempo, la vida siguió su curso. João fue ascendiendo en el trabajo, y la familia comenzó a hacer planes para el futuro. Había risas, cenas, domingos en el parque, días simples y hermosos. A veces, mientras cocinaba, Manuela recordaba aquel tiempo oscuro y se estremecía, no de miedo, sino de gratitud. Si no hubiera pasado por aquello, pensaba, nunca habría conocido este amor. La primavera llegó trayendo flores al jardín y esperanza al alma. Un día, João le propuso a su madre que viajaran todos juntos al campo, a la casa donde él creció. Ivone aceptó encantada, y Manuela también. Fue un fin de semana de memorias y confesiones. Caminando entre los árboles, Ivone le dijo, «¿Sabes? Cuando vine a vivir con ustedes, pensé que te haría la vida difícil. Yo también tenía miedo de perder a mi hijo». Manuela la miró sorprendida. «¿Tú?». Ivone asintió. «Sí, no eres la única que sufrió por celos o inseguridad. A veces las madres también sentimos miedo, pero el amor nos enseña que no se pierde lo que se comparte». Esa conversación quedó grabada en el corazón de Manuela como una bendición. Cuando regresaron, la casa se sintió más cálida que nunca. Habían dejado atrás todos los fantasmas. Una noche, mientras todos dormían, Manuela salió al jardín y miró el cielo. Pensó en el hechicero, en las hierbas, en el veneno imaginario y en la cura real. Por primera vez, se sintió en paz consigo misma. El viento movió las ramas y entre el sonido de la noche creyó escuchar la voz del anciano. El amor, cuando es verdadero, siempre sana. Cerró los ojos y sonrió. El tiempo pasó silencioso, dejando atrás los días de tormenta y culpa.
La casa donde alguna vez reinó la tensión ahora respiraba armonía. Manuela había aprendido a amar sin miedo, a cuidar sin esperar, a ver en Ivone no una sombra del pasado, sino un espejo del amor que siempre había anhelado. João seguía siendo el lazo que unía sus mundos, pero ya no era el centro de la historia. Lo era la vida que habían construido entre las dos mujeres, tejida con hilos de perdón y ternura. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás del jardín, Manuela observó a Ivone dormida en la mecedora, con una manta sobre las piernas y una sonrisa leve en el rostro. En ese instante comprendió que el verdadero hechizo nunca había estado en las hierbas del anciano, sino en la transformación que ocurre cuando uno se atreve a mirar con el corazón. Se acercó, le acomodó el cabello y susurró: «Gracias por enseñarme a amar de verdad». El viento respondió con un murmullo suave, como si el universo confirmara aquella verdad eterna, que no hay veneno más peligroso que el odio, ni medicina más poderosa que el amor.